Muy bien, muchachos, gracias por esperar. Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestros ejercicios de las leyes de Kirchhoff. Vamos a hacer un segundo ejercicio para que corresponda. Día de ayer, lo que vimos fue la forma de resolver finalmente el sistema de ecuaciones encontrado el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que encontramos al final para determinar las corrientes en el circuito al cual aplicamos las leyes de Kirchhoff. Y al final vimos que como tuvimos unas corrientes de valor negativo, eso quiere decir que las consideraciones que hicimos originalmente de las direcciones de las corrientes, de hecho todas las que hicimos fueron contrarias, es decir, que las corrientes no tienen la dirección que propusimos originalmente, sino son exactamente las contrarias, por eso nos salió el signo negativo, pero no existe ningún problema, simplemente al final podemos rectificar y decir que la corriente tiene la verdadera dirección, la que vamos a marcar. En este caso que marcamos con estas flechas azules en el diagrama, esa es la dirección real de estas corrientes, pero en cuanto al valor numérico es correcto el resultado. Entonces vamos a aplicar este mismo procedimiento, muchachos, para resolver otro segundo circuito, de hecho un circuito prácticamente idéntico. Vamos a recordar que lo primero que hicimos fue determinar los nodos, determinar las mallas, seleccionar un nodo, aplicar la primera ley de Kirchhoff en ese nodo, indicando desde luego las corrientes que entran o salen de ese nodo para poder aplicar esta primera ley de Kirchhoff. Y de ahí sacamos una primera ecuación. Y después identificamos las mallas, dos mallas en este caso, identificamos o asignamos un sentido de recorrido de las mallas e identificamos en las fuentes una dirección de incremento de potencial y finalmente aplicamos a cada malla la segunda ley de Kirchhoff para obtener una segunda y una tercera ecuación para poder resolver este problema. Llegamos a establecer tres ecuaciones en función de estas primera y segunda ley de Kirchhoff, y lo que hicimos el día de ayer fue resolver este sistema de ecuaciones por el método que yo considero el más general cuando tengo alguna cierta dificultad con el álgebra y me cuesta trabajo reducir esto a ecuaciones equivalentes y hacer, no sé, multiplicación y división o multiplicación, suma y resta de esas ecuaciones para poder ir despejando cualquiera de ellas y encontrar su valor. Entonces, este es el método que más útil en ese sentido cuando no hay, bueno, me cuesta trabajo esto, pero igual se puede hacer de otras maneras, de cualquier otra manera que ustedes sepan resolver el sistema se puede hacer esto. Entonces, vamos a tratar de hacer algo diferente hoy. De todas maneras, esto ya está explicado en los videos, ya lo tienen por ahí. Vamos a trabajar con un circuito similar en la parte más laboriosa, que de alguna manera es determinar las ecuaciones para poder resolver el sistema. Tenemos estas tres fuentes de voltaje, muchachos. Vamos a suponer que la primera tiene un voltaje, no sé, se me ocurre que sean 10 volts lo que tiene aquí. Que la segunda tiene también 10 volts aquí. La tercera tiene un voltaje que no conozco, simplemente se llama el voltaje 2, no tiene valor este voltaje 2, no lo conozco. Y nuevamente tengo todas estas resistencias, la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3, la 4 y la 5.
Para hacerlo fácil, vamos a poner que cada una tiene su valor de acuerdo a su subíndice. Este vale 1, esta vale 2 ohms, esta vale 3 ohms, desde luego. Esta resistencia 4 es de 4 ohms. Y esta resistencia 5 es de 5 ohms. Así para recordar fácilmente su valor. Bien, muchachos, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Cómo empezamos para resolver esto? Díganme. Sugiéranme. ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo de las resistencias. Contar los nodos, ¿no? Encontrar los nodos. Muy bien, sí, ese es el primer punto, encontrar los nodos. ¿Cuántos nodos tenemos aquí? 2. Todos no son los mismos que en el caso anterior. Este primer nodo y este segundo nodo. Ya que definimos los nodos, ¿qué hacemos? Poner las intensidades. Ponemos las Bueno, la intensidades. Antes de eso, primero tenemos que nombrar los nodos, ¿no? Hay que darles nombre. Sí, sería A y B. El de arriba vamos a llamarle A. Podría ser al revés, ¿no? Podríamos llamar el de abajo al de arriba B y el de abajo A. Es indistinto. Simplemente es una manera de identificarlos. A y B. Ahora, ya que los tenemos identificados, ¿qué sigue? Antes de las corrientes todavía hay un paso previo. Necesitamos definir cuál es el nodo que queremos utilizar. ¿Sale? Ese es lo que sigue. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿El A o el B? El A. ¿El A? Sí. Ok, si vamos a utilizar el A, entonces vamos a decir que para el nodo A vamos a aplicar, para el nodo A, vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff. Y les recuerdo que la regla es, si tengo n nodos, voy a aplicar la primera ley de Kirchhoff en los n nodos menos 1. En este caso tengo n dos nodos, menos 1 me queda solamente un nodo, entonces debo de aplicar solamente la ecuación, la primera ley de Kirchhoff en un solo nodo, será suficiente. Pero bueno, aquí me faltan unos datos. Ok, ya definimos el nodo A. El nodo A como el que vamos a utilizar. Y entonces ahora sí que sigue, muchachos. Las corrientes si entran o salen. Las corrientes. Proponer las corrientes si entran o salen. Vamos a suponer esta corriente, esta resistencia 1 va a ser atravesada por una corriente. Que bueno, pues para no variar, la llamaríamos la corriente 1. Y la idea es cómo proponemos que esta corriente esté entrando o saliendo del nodo A. Recuerden que es arbitrario y solamente es una cuestión de elección. Saliendo. Saliendo, ok. Si es saliendo, entonces tendrá esta dirección la corriente 1. Y para la resistencia 2, pues igual haciendo correspondencia con su índice y con su valor, podría ser recorrida por una corriente 2. ¿Qué dirección le ponemos a esa corriente 2, por ejemplo? Entrando o saliendo. Entrando. Entrando, ok. Entonces tendría esta dirección la corriente 2. Y tenemos una tercera corriente, porque tenemos una tercera rama en este nodo A, que es la de la resistencia 3, que pasaría por esta resistencia 3. Y como ya tenemos una que entra y una que sale, pues esta tercera la podríamos dar pues igual, como quisiéramos, entrando o saliendo, porque ya cumplimos con el requisito de una que entra y al menos una que sale. ¿Cómo la ponemos? ¿Entrando o saliendo? Saliendo. 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 Entonces vamos a suponer que la corriente 3 está saliendo del nodo A y aquí estaría mi corriente 3. Y en este caso, como no conozco un valor de la fuente de voltaje, necesito conocer una corriente. Entonces voy a suponer que sí conozco la corriente 3 y que esta corriente 3 es de 2 amperes, por ejemplo. Vamos a ver. Si yo conozco esta corriente 3 de 2 amperes, ya solamente tengo tres cosas que no conozco. Mi corriente 1, mi corriente 2 y mi voltaje 2. O sea, esta es otra forma, otra posibilidad. Para resolver esto, como tengo tres incógnitas, que es dos valores de corriente y un valor de voltaje, pues necesito, válgame la redundancia, necesariamente que encontrar
3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y entonces el proceso va a ser el mismo. Perdón, aplicar las leyes de Kirchhoff de la forma similar a como lo hicimos antes. Aquí pregunto, muchachos. Ok, ya manejamos esto. Si aplico la primera ley de Kirchhoff para el nodo A, primero me recuerdo cómo se expresa la ley de Kirchhoff. ¿Qué me dice la ley de Kirchhoff? La primera. Que la sumatoria de las intensidades en un nodo debe ser igual a 0. Okay, la suma de las corrientes en un nodo, de las intensidades de corriente en un nodo debe ser igual a 0. Y eso me implica que son las que entran y las que salen. Entonces, vamos a ver, para el nodo A, la corriente 1, ¿entra o sale? Sale, ¿no? Sale. Y si sale, ¿qué signo le corresponde? Menor. Negativo. Entonces, es el negativo de la corriente 1, porque la corriente 1 está saliendo de ese nodo. Muy bien. Y luego la corriente 2, ¿entra o sale? Entra. Entra, entonces a las corrientes que entran se les corresponde un signo positivo, entonces le pongo más la corriente 2. Y ahora la corriente 3 es la que entra o sale de este nodo. Sale. Sale, entonces también sería negativa, ¿no? Menos la corriente 3. Y son todas las que entran o salen de este nodo. Y su suma debe ser igual a 0. Entonces, si nada más sustituimos el valor de esta corriente 3, que ya lo conocemos porque aquí está, de 2 amperes, nos queda esta primera ecuación, nos dice menos I1 más I2 más 2, perdón, menos 2 es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces ya tenemos la primera ecuación. Aquí tenemos nada más 2 incógnitas, pero todavía no podríamos resolver, porque al menos necesitaríamos una segunda ecuación para poder resolver, aunque ya tenemos aquí un valor. Necesitaremos al menos 2 ecuaciones porque tenemos 2 incógnitas, no conocemos ni 1 ni 2. Entonces, seguimos el proceso aplicando las leyes de Kirchhoff. Ya hicimos para aplicar la primera ley, ahora necesitamos hacer el proceso para aplicar la segunda ley. Muchachos, necesitamos preparar el circuito para aplicar esa segunda ley. Y lo primero es identificar las mallas del circuito. ¿Cuántas mallas tenemos ahí? ¿Cuántas mallas tiene este circuito? 2. 2. Y lo siguiente es nombrar esas mallas. Esta puede ser que es la 1 y esta puede ser que es la 2. Puedo decir al revés, incluso que la de la derecha es la 1 y la de izquierda la 2. También es indistinto y arbitrario. Pero bueno, por orden y por la forma en que escribimos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, pues esta sería la 1 y la de la derecha sería la 2. Ya que las identificamos, ¿qué sigue, muchachos? ¿Qué sigue para poder aplicar la segunda ley de Kirchhoff? ¿Qué más hacemos? Determinar en qué sentido, ¿no? Lo vamos a hacer. Ajá, ¿en qué sentido de recorrido? Y aquí, le repito, eso es totalmente arbitrario. Nosotros decimos si es en sentido horario o en sentido antihorario. Para la malla 1, ¿cuál es la propuesta? ¿Sentido horario o sentido antihorario? De más a menos, ¿no? En sentido horario. De más a menos, o sea, así, sentido horario. Sí. Ok, sentido horario. ¿Y la malla 2? ¿Horario o antihorario? Repito, es una cuestión de decisión. Igual de más o menos, ¿no? Antihorario. Antihorario en este caso, así. Sí. Okay, les recuerdo que esto es arbitrario y es válido cualquier dirección. Bien, casi estamos listos para aplicar la segunda. ¿Qué nos falta? ¿Qué más hacemos aquí? ¿Alguna idea, muchachos? Lo del voltaje del potencial se aumenta. Ajá, si aumentan, a poner en las fuentes la dirección en que los potenciales están aumentando.
Aquí recuerden que las barras más cortitas son los bornes negativos, las barras más largas son los positivos. Entonces vamos a poner una flecha en la dirección en que el potencial aumenta dentro de la fuente. Para el caso del voltaje 1, ¿a dónde pongo la flecha? ¿En qué dirección? ¿Vertical? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, de menos a más. ¿Ok? En el caso de la fuente 2, que está en medio, ¿a dónde pongo la flecha? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Abajo, muy bien. En esa dirección se incrementa el potencial. Y en el caso de la fuente 3, Hacia arriba. no, hacia arriba. Ok, ya las tengo las tres. Con eso ya tengo todo lo necesario para hacer, aplicar mi segunda ley de Kirchhoff en cada una de estas mallas. Entonces, si aplico la segunda ley de Kirchhoff en la malla 1, vamos a recordar qué me dice la segunda ley de Kirchhoff. ¿Cómo se expresa? La sumatoria de todos los voltajes es igual a 0. Todos los voltajes es igual a 0. Y en estos voltajes están los voltajes de la fuente y las caídas de tensión en cada resistencia. La podríamos hacer un poco más extensa si decimos que la suma de los voltajes de las fuentes menos la suma de las caídas de potencial de los productos RI en cada elemento del circuito es igual a 0. Vale. Y entonces, ¿qué sigue? Ya nada más es cuestión de aplicar la segunda en esta primer malla. ¿Dónde arrancamos para recorrer la malla? Propuesto es... Por la 1. Sí, ¿por dónde? ¿Pero en qué punto empezamos a hacer el recorrido? Desde el voltaje 1. Desde el voltaje 1, o sea, Hacia la resistencia El 1. nodo A, ¿no? de aquí, de esta esquina. Es Sí. indistinto. Cualquiera nos sirve. Ok, vamos a empezar de esta esquina. Lo que hacemos, como lo vamos a recorrer en sentido horario, vamos hacia la derecha y encontramos primero la resistencia 1 recorrida por la corriente 1, pero que la corriente 1 está contrapuesta a la forma en que estamos recorriendo la malla. Entonces, ¿qué implica eso, muchachos? Si hay contraposición, ¿qué implica? Que se pone como negativo. Se pone negativa, entonces tenemos que es la menos la resistencia 1 por la corriente 1. O sea, esta caída de tensión la consideramos negativa. Ok, llegamos al punto A y luego tenemos que doblar hacia la derecha y encontramos la resistencia 3, que es recorrida por la corriente 3. Entonces, pero aquí la corriente 3 tiene la misma dirección en que estamos recorriendo la malla. Y entonces eso implica que esta caída es positiva. Hay coincidencia de la corriente con la dirección en que recorremos. Entonces, esta caída la consideramos positiva. Es producto de la resistencia 3 por la corriente 3. Bien, y luego llegamos a la fuente 2, muchachos. La fuente de voltaje 2. Este voltaje 2 no lo conocemos, sabemos que es el voltaje 2. Pero, ¿qué signo le ponemos si vemos que la flecha que tiene, la dirección que aumenta el potencial, coincide con la dirección en que estamos recorriendo la malla? ¿Qué signo le ponemos? Positivo. Positivo. Positivo, entonces tenemos que sumar el voltaje 2, aunque no sabemos cuánto vale. Y eso va a ser, perdón, llegamos al punto B, vamos hasta la fuente, perdón, a la resistencia 4. La resistencia 4, muchachos, ¿cuál es la corriente que circula por la resistencia 4? Positiva. La 1. Es la 1 que viene desde acá arriba, desde el nodo A hasta el nodo B está la 1, entonces la corriente 1 en este punto tiene esta dirección. Y nosotros estamos recorriendo del punto B hacia la izquierda, entonces se contrapone con la corriente 1. Entonces, ¿cómo es esta caída de tensión? Negativa. Hay contraposición, entonces es menos la resistencia 4 por la corriente 1, que es la que la circula. Esta caída entonces es negativa. Ok, llegamos hasta la fuente del voltaje 1 y nuevamente observamos que la dirección en que se incrementa el potencial coincide con la dirección en que estamos recorriendo el circuito. Y entonces, ¿cómo es este voltaje para este caso? Si hay coincidencia.
Positivo. Positivo. Entonces tenemos que sumar el voltaje 1. Ya tenemos ahí la sumatoria de todos los voltajes y caídas de tensión y esto debe ser igual a 0. Vamos a poner ahora esos valores. R1 vale 1 ohm, dijimos, entonces es menos 1. Vamos a poner así, menos 1 ohm de I1 más R3, que vale 3 ohms. 3 ohms por I3, que sí conocemos, ¿verdad? Que vale 2 amperes. Y luego más B2, ¿cuánto vale B2? Ah, no No sabemos. sabemos. No sabemos, entonces le ponemos simplemente B2 menos R4 que vale 4 ohms por la corriente 1 que no sabemos cuánto vale, simplemente la ponemos así entonces, y 1, y luego más B1 que sí sabemos cuánto vale. ¿Cuánto vale? 10. 10. 10 volts, ok. 10 volts, y esto debe ser igual a 0. Vamos a reducir términos semejantes, muchachos. Tenemos aquí I1 y tenemos aquí también I1. ¿Cuánto me queda eso? Menos I1, menos 4 I1. Menos 5 y 1. 5 y 5 I1. 5 I1. Tenemos aquí B2 que no conocemos y tenemos 10 volts. Pero también tenemos esto, muchachos. ¿Cuánto es 3 por 2? 3 volts, 3 ohms por 2 amperes. 6 volts. Me da 6 10 volts. volts, ¿no? Entonces aquí tengo que sumar 6 volts. Más un voltaje 2 que no conozco. Y aquí 10 volts. Más 10 volts. Y esto debe ser igual a 0. Vamos a ver si llegamos a un buen resultado con esto. Bien, estos volts, muchachos, los puedo yo sumar. De hecho, Sí. ya podría sumar esto. Tengo estos 6 volts y estos 10 volts. Tengo 16 volts, tengo menos 5 veces I1. 5 ohms por I1. Más esta B2. 16 más 10 más 16 volts. Y esto debe ser igual a 0. Todavía pudiera reducir un poquito más esto. Si paso esto, estos son voltajes, estos dos son voltajes. Entonces, puedo pasarlos de este lado del signo igual. Y esta ecuación finalmente me queda menos 5 ohms por I1. A ver si no me la complico. Es igual a estos 16 volts que pasan de este lado, pasan negativos, que son menos 16 volts. Y este B2 que no conozco, menos B2. ¿Sí o no? También pasó del otro lado signo igual con signo contrario. Bueno, vamos a poner que esta que encontramos fue una segunda ecuación. Aquí tengo otra vez dos cosas que no conozco, el voltaje 2 y la corriente 2 y la corriente 1. Vamos a reescribirla aquí la ecuación como menos 5 ohms y 1. Y luego nada, y esto es igual a 16 menos 16 volts menos P2. ¿Sí, muchachos? ¿Sí vemos qué se pone? Sí, profe. Ok, vamos a hacer finalmente la tercera, muchachos, para ver si aplico. Entonces, para la segunda malla, nuevamente aplico la segunda ley de Kirchhoff. Segunda ley de Kirchhoff para malla 2.
Entonces, muchachos, si aplico esa segunda ley de Kirchhoff, recuerdo que es la suma de los voltajes menos la suma de las caídas de tensión de los productos RI debe de ser igual a 0. Va, entonces vamos a recorrer esta malla en sentido antihorario. ¿Dónde empezamos el recorrido? Muchachos, díganlo. Desde el punto de esquina derecha. La derecha arriba, Superior de... aquí Sí. y aquí. Vamos en sentido antihorario. Lo primero que encontramos es la resistencia 2, recorrido por la corriente 2. Hay coincidencia con la corriente 2. Entonces, ¿cómo es la caída? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva, y es el producto de R2 por la corriente 2. Muy bien. Llegamos al punto del nodo A, damos vuelta hacia abajo y encontramos la resistencia 3 y la corriente 3. Hay una caída ahí y nuevamente hay coincidencia de la corriente 3 con el sentido de recorrido. Entonces sumamos, la caída es positiva de la resistencia 3 por la corriente 3. Ajá. Y luego El voltaje 2. el voltaje 2, vemos que en el voltaje 2 nuevamente encontramos coincidencia de la flechita que le trazamos con la dirección de recorrido. Entonces el voltaje es positivo, lo sumamos, más el voltaje 2 que no conocemos, ponemos ahí nada más su nombre. Y luego llegamos al punto B y después vamos hacia la derecha y encontramos la resistencia 5. La pregunta aquí, la resistencia 5, ¿cuál es la corriente que lo está recorriendo? Positiva. Es la corriente 2. Es la corriente 2 y tiene esta dirección. Si vemos la dirección que tiene ahí arriba y la seguimos hacia atrás, veríamos que tenía esta dirección la corriente 2, que es la que circula por la resistencia 5. Entonces, nuevamente, en el sentido que estamos recorriendo, hay coincidencia. Entonces, ¿cuánto vale la corriente 2? ¿Cuánto vale la caída? ¿Cómo es la caída? ¿Positiva o negativa en este caso? Positiva. Positiva. Entonces, le sumamos la resistencia 5 por la corriente 2, que es la que circula por esa resistencia 5. Y bueno, llegamos finalmente a la fuente de voltaje 3. Y nuevamente vamos a ver que hay coincidencia de la dirección del voltaje 3 con el sentido de recorrido de la malla. Entonces, este voltaje 3 va a ser también positivo. Nos sumamos más de 3. Ya tenemos todo eso planteado y todo eso debe ser igual a 0. Ahora vamos a sustituir sus valores. R2 vale 2 ohms. 2 ohms por I2 que no conocemos. Más R3 que sí conocemos de 3 ohms. Por I3 que también conocemos de 2 amperes. Más B2 que no conocemos. Más R5 que sí conocemos de 5 ohms. Por la corriente 2 que tampoco conocemos. Más B3 que son 10 volts. Eso debe ser igual a 0. Y en términos semejantes, muchachos, 2 ohms de I2 y 5 ohms de I2. ¿Cuánto me queda eso? ¿2 más 5 I2? 7. 7 ohms I2. Y ahora esto podemos sacar un voltaje. 3 por 2 me da 6 volts. Más B2 que todavía no conozco. Más 10 volts. Debe ser igual a 0. Y luego, bueno, pues vamos a sumar estos 10 y estos 6 volts. Me queda que 7 ohms por I2 más B2 más 6 más 10 más 16 volts. Debe ser igual a 0. Finalmente vamos a acomodar. Nada más vamos a dejar las corrientes del lado izquierdo. 7 ohms y 2. Va a ser igual a
menos 16 volts, puede pasar los 16 volts que tengo aquí. También el B2 que no conozco, también negativo, menos B2. Ya está. Y aquí estoy encontrando mi tercera ecuación. Voy a reescribirla aquí arriba a ver qué podemos hacer con esas tres ecuaciones. Ahora tengo I2. I2 que vale I2 que vale 7 ohms, 7 ohms y 2 más bien, 7 ohms y 2. No hay nada de 3. Y esto va a ser igual a menos 16 menos B2. ¿Sí o no, muchachos? Ya tenemos ahí nuestras tres ecuaciones planteadas, muchachos. Lo único que nos hace falta es cómo lo vamos a resolver. ¿Podremos resolverlo más fácilmente, así como están? Yo diría que podríamos sumar del nodo A más el nodo B, ¿no? Vamos el nodo B, a ver cómo. Tenemos tres Sería, ecuaciones. Esas tres ecuaciones tenemos que encontrar los valores de I1, de I2 y de B2. Entonces necesitamos encontrar una manera de combinar esas tres ecuaciones para que podamos encontrar los valores de I1 y I2. ¿Qué podemos hacer? Suma, resta, multiplicación. yo diría que restamos el nodo A menos el nodo B, ¿no? Ajá, y eso, pero no te entiendo a qué te refieres con eso. Restamos Las ecuaciones, ¿no? ¿cuál Sí, ecuación? Multiplicar por -1. ¿Cuál ecuación, perdón? La 2. Ecuaciones, la 1, la 2 y la 3. ¿Cuál ecuación, qué le hacemos? de las primeras. La primera ecuación, ¿qué le hacemos a esa? La restaría con la segunda ecuación. La dificultad, yo no, a ver, ¿cuál fue la idea? ¿Cuál fue la idea? Repítanmela. Oh, no. Ya vi. Porque aquí lo que tendríamos que hacer es buscar de alguna manera tal vez un múltiplo para que al multiplicar una ecuación pudiéramos eliminar un término con alguna de las otras al sumarla o restarla. Sí, ya vi, es que pensé que la primera ecuación, pero ya vi que ya sabemos el valor de I3. Ah, entonces, Hay que restar 2 y 3, ¿no? si restamos 2 y 3, tendríamos que se eliminarían estos dos, pero me quedaría nuevamente 5 y 2 menos 7 y 2 igual a 0 tal vez. Yo digo que encontrar cero sería más fácil, ¿no? ¿Encontrar qué, perdón? El valor de cero, pero no nos puede quedar cero, ¿sí? No. Tiene que tener un valor B2, un valor I1. Entonces, bueno, pues aquí está la complejidad de estos sistemas de ecuaciones y de ahí la necesidad de poder usar ¿cómo se llama? Sí, yo digo que sí estaría bien eliminar el menos 16 V menos V2 y que nos quede menos 5 ohms y 1 menos 7 ohms y 2 y después lo restaríamos con la ecuación 1 para sacar el valor de 1 o de 2 dependiendo de Entonces aquí restaríamos estas dos. Restaríamos Sí, estas dos, ¿no? Menos sí, 5, menos 0, me quedan menos 5 ohms y 1. Y luego menos 7 ohms y 2. Ya lo demás me quedaría 0, ¿no? Porque son menos sí. 16 más, menos 16 menos más. 16, esto me queda 0. Y menos B2, esto me queda 0. Acá esto me da igual a 0. Y ya de aquí tendríamos menos 5 ohms y 2. Menos 7 ohms. Perdón, 5 ohms y 1. Menos 7 ohms y 2. Es igual a 0. Y de aquí podríamos despejar alguna, ¿no? Sí, o también podríamos sumar la ecuación 1 multiplicada por 7, ¿no? Para eliminar I2.
la ecuación 1 multiplicada por 7. Y sumar. ¿Pudiera ser? Y ya nos quedaría I1 como Bueno, pues 2. les va a quedar de tarea, muchachos, cómo resolvemos esto. Ya hicimos un buen avance. Pues ya nada más es hacer lo necesario para llegar a este valor. En este caso no necesitaríamos usar los determinantes, porque creo que es más fácil hacer la suma y resta, pero sí habría que Por buscar. conocer un valor, ¿no? Así es cuando nos dan un valor diferente. Cuando ya nos dan un valor de corriente, por ejemplo, y nos hace falta un valor de voltaje, pues no necesitamos llegar a los determinantes. Muchachos, pues que se quede el ejercicio. Si ustedes lo dicen, regálenme su participación en el chat. Y si quieren, nos vemos el día de mañana para nada más para redondear esto, para que no quede así. ¿Está bien? Nos reunimos mañana de 2 a 3, de 2:15 en adelante, para nada más para ver cómo quedó esto. Y ya cerramos. Bueno, es que mañana vamos a ir a presencial, profe. Ok, bueno, entonces, pues háganlo y lo comentamos por el chat, muchachos. Que en I1 me dio